Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Había un hombre muy mayor, era un grandísimo empresario, pero secuestraron a su hijo pequeño. Por supuesto, había gran dolor en su corazón, pero como tenía tanta edad, pues no podía ir a buscarlo, ¿verdad? Porque era ya demasiado mayor. Por eso llamó al hermano mayor y le pidió por favor que fuera a buscar a su hermano, que dejara todo y fuera rápidamente a encontrarlo. Pero este hermano mayor estaba muy ocupado. Él tenía muchas reuniones, responsabilidades. Por eso, disculpándose, le dijo a su padre que no le era posible. Por supuesto, el padre se entristeció. Pero el segundo hijo, al escucharlo, él se levantó. Papá, no te preocupes, yo voy a ir a por mi hermano pequeño. Desde este momento voy a estar continuamente buscándolo, de día, de noche, yendo a cualquier lugar donde haga falta, para poder encontrarlo. Por supuesto, el padre se alegró. Y el padre le dijo a ese hijo: todo lo que necesites, yo me voy a encargar. Pídeme lo que necesites para poder encontrar a tu hermano pequeño y yo te lo voy a dar. ¿Cuál es el interés de Dios? El interés de Dios, por supuesto, es la evangelización mundial, pero para poder realizarla, su máximo interés es encontrar a esos discípulos del evangelismo que puedan 24 horas estar enfocados en la misión. Siempre me acuerdo de un documental que vi del futbolista Messi. Él desde pequeñito, como no podía hablar bien, él siempre estaba con la pelota, todo el día con la pelota, jugando al fútbol. Luego ya fue profesional, por supuesto, estaba entrenando con el primer equipo, pero luego dice que ya se iba a su casa, y como tiene una casa bien grande, pues allí también tenía un pequeño campo de fútbol, y al llegar a casa se ponía otra vez a jugar al fútbol con sus hijos. Y ya la madre tenía que salir: venga ya a entrar, que es muy tarde. Y entraban a la casa al fin. ¿Pero qué hacían en la casa? Pues otra vez con la Play jugando al fútbol. Es decir, estaban 24 horas. Y eso es lo que Dios quiere que estemos disfrutando. Ser esos discípulos de 24 horas. En el pasaje de hoy vemos Josué. Josué era verdaderamente ese tipo de discípulo. Por eso, poco antes de irse con el Señor, él estaba buscando esos discípulos. Juntó a todo el pueblo. Y allí les dijo: ¿qué camino vais a tomar? ¿El camino de la idolatría, que es un camino de destrucción, o el camino del Evangelio? Hay que tomar el camino del Evangelio, ser discípulos 24 horas. Es algo urgente. Por eso él hasta el final que dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso tenemos que tener esos ojos de evangelista para poder ver los discípulos y poder encontrar esos discípulos 24 horas, que estén continuamente enfocados en la obra, buscando a Dios, buscando el deseo de Dios, predicando el poderoso nombre de Jesucristo. Y realmente, Josué, él tenía esos ojos, por eso esos ancianos, él quería que se levantaran 24 horas, esas 12 tribus. Había que levantarse como discípulos de 24 horas para poder no solo terminar de conquistar Canaán, sino para llevar el Evangelio a todo el mundo. Y por supuesto, en las 12 regiones había que levantar ese tipo de discípulos de 24 horas. Y por supuesto, que estén enfocados ¿dónde? En el campo, nuestro círculo de influencia. Hay que estar enfocados 24 horas. Por eso, ¿qué obras se levantaron? Dios
Hizo que cruzaran en seco el río Jordán. Lo hizo Dios. Y si somos discípulos de 24 horas, Dios va a levantar esas obras en nuestros campos. Dios derribó esas murallas de Jericó. Ellos tenían que dar una vuelta cada día durante 6 días, y el 7º día 7 vueltas, y luego gritar, tocar el shofar, las trompetas. Y mientras caminaban, por supuesto, seguían el arca del pacto. Y le dijo que no hablaran, es decir, que estuvieran orando. ¿Eso qué habla? 24 horas. Ellos tenían que estar 24 horas haciendo ese movimiento en el campo. Y de esa manera que hizo, en el horario de Dios, Él derribó esas murallas, las quebrantó grandemente. Y luego tenían esa lucha, ¿verdad?, contra esa alianza de amorreos. Por supuesto, humanamente era imposible vencerlos porque eran en número muchos más que ellos. Pero ellos eran 24 horas. ¿Por qué? Porque era una batalla. ¿Cómo iban a estar quietos? Cuando uno está peleando por su vida, tiene que ser 24 horas. Y nosotros estamos en una batalla espiritual. Satanás, los demonios, están constantemente intentando engañarnos. No pueden destruirnos porque ya somos, por gracia de Dios, sus hijos. Pero Él quiere engañarnos continuamente, que estemos enfocados en otras cosas, que estemos parados o que nos quedemos totalmente en nuestra zona de confort. Pero el deseo de Dios son las 24 horas, por eso tenemos que entenderlo. Estamos en una batalla. Muchos hermanos malentienden, piensan que la vida de fe es todo bonito, todo felicidad, no hay problemas, es todo diversión. Pero hay una batalla espiritual. Satanás no se está quieto, ¿verdad? Él mayormente lo que quiere es que no estemos proclamando que Jesús es el Cristo. Si la iglesia es un club, ahí Satanás está contento, ¿verdad? No tiene ningún impacto espiritual en su reino. Pero cuando la iglesia toma el pacto de Cristo 24 horas y se enfoca en el campo 24 horas, ahí se levanta las obras del reino de Dios. Esas obras de salvación que Dios hace a través de esos discípulos. Por eso Dios quebrantó totalmente ese ejército de amorreos. A través de la oración de Josué, el sol, la luna se detuvieron, pudieron vencerles, pudieron recibir gran bendición. Y también hay que conquistar Hebrón, el monte Anac, donde había gigantes. Por supuesto, no es que nosotros tenemos que pelear físicamente con gigantes. Eso está hablando de esa lucha espiritual contra esas potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Está hablando de eso. Es lo que representan los gigantes que están constantemente obrando en nuestras familias, en nuestros campos, en nuestras naciones. Y si entendemos eso, serán 24 horas, ¿verdad? Entenderemos la razón, por qué tenemos que entregar nuestras vidas, por qué tenemos que ir al campo. Y ahí Dios levantará la obra. Por eso Canaán no estaba vacía. Había 31 reyes, había 7 pueblos idólatras. Por eso tenía que ser 24 horas al campo para poder conquistarla. Y es lo que Dios quiere, utilizarnos para que en el campo donde Él nos ha puesto se esté estableciendo su reino. Por eso es el interés de Dios que seamos esos discípulos de 24 horas, que estemos yendo al campo, teniendo ese corazón por el campo 24 horas, y también que estemos levantándonos como ese sistema de 24 horas para poder continuar, ¿verdad? Jocabed, en medio de una gran dificultad, ella era un sistema por sí mismo, de 24 horas. Entregó totalmente su vida, entendió qué era lo que hacía falta. Por eso desafió. Esa decisión
de poder guardar a Moisés no era cualquier decisión. Era una decisión por el Evangelio, por el reino, por la evangelización. Ella estaba entregando no solo su vida, sino también su familia. Pero cuando decidimos por el pacto, cuando lo hacemos 24 horas, realmente como ese es el interés de Dios, absolutamente se levantan las respuestas eternas. Por eso Dios obró, le devolvió a Moisés. ¿Qué hizo ella? 24 horas. Grabó el Evangelio antes de entregarlo al palacio. Y Moisés también, bueno, con 80 años, pero ahí empezó realmente a hacer ese sistema de 24 horas que Dios utilizó para que el pueblo restaurara el pacto del sacrificio de sangre, para quebrantar la idolatría y la oscuridad del campo de Egipto, y para cruzar el desierto hasta las puertas de Canaán. Pero él no estaba solo, ¿verdad? También Aarón era un sistema de 24 horas y Jetro, que fue también utilizado por Dios para apoyar a Moisés, para cumplir su obra, incluso Rahab la prostituta. Porque no importa el pasado, ¿verdad? En Cristo somos nueva criatura. Y aunque no seamos perfectos, aunque seamos de humilde condición, si somos esos discípulos de 24 horas, que están enfocados en el campo 24 horas, que son un sistema de 24 horas, ciertamente Dios levantará esas mismas obras, porque Dios es inmutable. Él es el mismo. ¿Cuál es el problema? Que no somos discípulos de 24 horas, lo hacemos puntualmente, un apartado al día. Llevamos como doble vida, ¿verdad? Y tiene que ser las 24 horas. Por eso hay que abrir los ojos. Hay que ver nuestra realidad espiritual, ver mismamente nuestras familias. ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo están los miembros de nuestra familia? ¿Cómo están los matrimonios, las familias de nuestros parientes? ¿Cómo están? Hay que verlo, ¿verdad? Y nuestros vecinos, ¿cómo están viviendo? Y la gente que conocemos, ¿cuál es realmente su vida? No la apariencia, sino cuando realmente hablamos, abriendo el corazón, ¿cómo está realmente su vida? Es por eso que tenemos que levantarnos 24 horas. Es algo urgente. Y dar la respuesta de Cristo, porque solo a través de Cristo esas vidas pueden cambiar eternamente sus destinos. Por eso tiene que ser 24 horas. Hay que tener ese entendimiento, hay que conocer la razón. Por eso es muy importante uno mismo. No es egoísmo, no. Pero la evangelización mundial comienza a través de mí. Y sobre todo cuando nadie me ve. En mi tiempo libre, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde me estoy enfocando? Y tengo que estar entrando en esa corriente espiritual. Primero, en la corriente del cumplimiento de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12. Hay que entrar ahí. Porque la palabra de Dios siempre se cumple, Isaías 40, versículo 8. Y Dios creó todo con su palabra. Es poderosa la palabra de Dios. Y yo tengo que tomarla cada día como un pacto, como una promesa. Si la tomo como una promesa orando con ella, Dios me da la fuerza para poder cumplirla, para poder obedecerla. Porque por supuesto, no solo conocerla, hay que obedecerla, pero orando, tomándola como una promesa, Dios me da el poder para poder estar disfrutándolo. ¿Y qué ocurre? Dios, antes de hacer algo, siempre da la palabra. Y por supuesto en su horario la cumple. Por eso, si estoy en la corriente de la palabra, podré experimentar cada día ese cumplimiento de la palabra. Es muy importante. Y por supuesto la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y un hijo de Dios, sin falta, cada día, tiene que leer la Biblia, estudiarla, meditarla,
tiene que memorizarla, incluso escribirla para que se grabe en raíces, estemos naturalizados por la palabra. Viendo un reportaje de los musulmanes que están conquistando el mundo, ellos por supuesto también tienen ese foco en los jóvenes, en la siguiente generación. Y ellos en las madrasas, ¿cómo enseñan a esos niños? ¿Qué piensan? ¿Que tienen ahí todo tipo de tecnología, ordenadores, PPT? No, tienen su Corán, listo, y ahí en el suelo, todos agrupados, memorizando el Corán desde bien niños, recitando el Corán incluso con canciones para que se grabe, y luego exponiéndolo públicamente, recitan el Corán. No se complican, ellos van a lo más importante, ¿verdad? Satanás es imitador, pero con ese poder falso están conquistando el mundo. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el respaldo del trono celestial de Dios que es todopoderoso y tenemos su palabra que es la verdad? ¿Cómo no vamos a poder estar entrando en la palabra? Y en eso están fallando muchísimas iglesias, muchísimos hermanos, desgraciadamente. Hay que ser personas de la palabra. Es algo básico de los básicos. Por eso, si entramos en la palabra de la Biblia cada día, y por supuesto el mensaje del púlpito que Dios nos da cada semana, realmente va a haber un cambio espiritual. Vamos a poder recibir esa sanidad, sacar toda torre incorrecta y levantar esa torre de Dios. Por eso es ahí donde tenemos que comenzar. Y luego ya podremos entrar en la corriente de la respuesta de la oración. Dios 100% nos da respuesta a la oración. A veces sí, a veces no. Es una gran respuesta el no, porque Dios nos está evitando algo peligroso para nosotros. Y también hay que esperar, ¿verdad? A veces hay que esperar, porque todo, absolutamente todo, tiene su tiempo bajo el cielo. Pero tenemos que entrar en la oración. Por supuesto, para tener respuesta de la oración, hay que ser discípulos 24 horas, que tomen el pacto 24 horas, que estén concentrándose 24 horas en el deseo de Dios. Tienen que ser oraciones conforme al pacto, conforme a su deseo. Ahí se levantan las respuestas, como dice en Juan 15:7. Si permanecéis en mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Siempre con la palabra, tomando la palabra, con el pacto, como oró Nehemías en Nehemías 1:5, como oró Daniel en Daniel 9:4, con el pacto. No había más remedio que recibir respuestas. Y tenemos que estar experimentando esas respuestas para poder salvar nuestros campos 24 horas y levantar ese sistema de 24 horas. Es lo que hacía Josué. Por eso hasta el final él dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es urgente, porque es el deseo de Dios que estemos proclamando el Evangelio y no podemos hacerlo a medias, ni un ratito al día, no. Tiene que ser 24 horas. Y por supuesto también tenemos que entrar en esa corriente de las obras de la salvación. ¿Cuáles son las obras de la salvación? El evangelismo, las misiones, los discípulos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Lo que Dios hace. Por eso Dios está obrando. Si de verdad entro en la palabra, en la oración, Él me dará ese tipo de encuentros, Él levantará esas obras de salvación a través de mi vida, porque el evangelismo lo hace Dios. Muchos creyentes hemos pensado durante años que era mi esfuerzo, que era mi capacidad, mi carisma. No, por supuesto Dios utiliza todo, ¿verdad? Pero la obra la hace Dios. No es que yo tenga que convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que obra cuando predico con denuedo que Jesús es el Cristo y es el horario de Dios. Yo solo tengo que entrar en la corriente y ahí puedo disfrutar, puedo ver cómo Dios hace esas obras 24 horas. Y también la corriente de la región, el campo,
Dios me ha puesto en mi campo. Yo tengo que ver esa corriente, porque el evangelismo no se trata de predicar solo a una persona el mensaje y que se salve. Bueno, eso por supuesto también, pero no termina ahí. Si esa persona recibe a Cristo, es el comienzo, porque es el movimiento del evangelismo bíblico, algo que se mueve continuamente en mi región, y a través de una persona se conquista toda la región. Por eso tengo que hacer ese aposento alto y también ese trabajo grupal, 24 horas para levantar discípulos, y la casa de misión, y también a través de los especialistas profesionales levantar esa iglesia especializada, y luego en su horario esa iglesia regional que cambie totalmente ese estado espiritual de esa región, para que sea recreada, para que el reino de Dios se establezca en la región, que es lo que Pablo experimentaba en cada campo. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué Pablo le funcionaba tan bien? ¿Por qué a mí realmente no estoy teniendo respuestas? Pablo era 24 horas. Y él empezó entrando en esa corriente espiritual. Ese es el camino. Que entremos en la corriente del cumplimiento de la palabra, de la respuesta de la oración, de las obras de salvación, y podamos ver la corriente de nuestro campo, esa corriente espiritual, y hacer ese movimiento del evangelismo bíblico. Y por supuesto la corriente de una nación. Hay que comenzar en un país 24 horas orando, las naciones donde Dios nos ha puesto, para que se esté levantando esa iglesia representativa con esos 3 atrios, que pueda conquistar toda nuestra nación. Y eso es lo que tenemos que estar disfrutando. ¿Y qué es lo tercero? El discípulo que hace el evangelismo y las misiones 24 horas. Algo que no tenemos que perder. Las 3 corrientes: cumplimiento de la palabra, respuesta de la oración, las obras de salvación. Eso no hay que perderlo. Cada día tenemos que estar ahí. Levantar un sistema, mi tiempo secreto con Dios, para entrar ahí. Y luego veremos la llave, el punto. ¿Por qué Dios me ha llamado a este campo? ¿Qué quiere que haga en este campo? Ahí lo podremos ver. Jorge Müller, él lo vio. Había que salvar los huérfanos. Estaba lleno de huérfanos. Nadie les ayudaba. Se perdían totalmente, o morían por enfermedad, o caían en cosas oscuras y aprovechaban de ellos. Era realmente un problema urgente. Pero Jorge Müller, que era una persona que estaba dentro de la palabra, dentro de las respuestas de la oración, dentro de las obras de salvación, pudo ver esa llave, ese punto en su campo, lo entendió. Por eso empezó a orar. Y Dios le confirmó, le dio todo lo necesario para levantar un orfanato. Le dio todo, hasta los maestros, todo, el lugar, todo. Y ya tenía todo, pero se dio cuenta que no había huérfanos. ¿Por qué? Se le había olvidado orar. Empezó a orar: Señor, envía a los huérfanos también. Al día siguiente vino la primera. Y constantemente comenzaron a llegar. Luego, por supuesto, ese lugar se quedó pequeño. Lo amplió, compraron un terreno, edificaron, se quedó pequeño, otra casa edificaron. Al final hasta 10.000 huérfanos. Eran totalmente allí no solo educados, no solo alimentados, sino sobre todo salvados con el Evangelio. Porque allí también y especialmente les daban el Evangelio. Por eso él vio ese punto en su campo, lo que Dios quería que hiciera. Y a través de esa llave realmente se levantó una gran obra. Esos orfanatos, como todos saben, solo se levantaron a través de la oración.
no iban pidiendo dinero, plata a nadie, no. Eran no solo construidos, eran alimentados a través de la oración y Dios les daba testimonio todos los días. Por eso, ese es el deseo de Dios. Que estemos entrando en esas tres corrientes, viendo ese punto, esa llave, para poder salvar nuestros campos, naciones. Dios lo tiene todo preparado. Y ahí podremos tener esa torre, ir por ese itinerario que Dios tiene preparado y levantar esas señales de guía para la evangelización. ¿Cuál será el resultado? Se levantarán esas obras de recreación. Todo será transformado. Por eso, tiene que ser el discípulo que hace las 24 horas. Y vemos en Hechos 15, 36 al 41, que hay una disputa, una pequeña pelea entre Pablo y Bernabé. ¿Cómo puede ser? Bueno, iban al campo de la misión. Y Bernabé quería llevar a Juan Marcos, su sobrino. Pero Pablo no quería. ¿Por qué? Porque Juan Marcos, que le había abandonado en el primer viaje, todavía no era un discípulo de 24 horas. Por eso todavía no era horario para él. Y era una disputa santa por el Evangelio. Por eso tenemos que ser discípulos de 24 horas. Y cuando llegaron en el segundo viaje misionero a Asia, pues también ocurrió un acontecimiento un poco extraño, ¿verdad? El Espíritu les cerraba las puertas. Por eso fueron a Troas y allí concentradamente oraron 24 horas hasta que tuvieron esa visión del varón macedonio que les dijo: pasad y ayudarme. Y resulta que era una puerta más grande. Ya se abrió el campo de Europa a través de Macedonia. Por eso Dios tiene todo preparado. Si somos discípulos que hacemos 24 horas, simplemente vamos a ver la guía, vamos a ver las obras que Dios tiene preparadas. En Hechos 17 llegan a Tesalónica. Y allí ellos estaban 24 horas enfocados en el campo. Por eso se levantaron las obras. Hechos 18, Corinto. Allí tienen ese encuentro, ¿verdad? El encuentro de los que hacen las 24 horas. Se encontraron Aquila y Priscila, que habían sido expulsados de Roma, sorprendentemente, y habían llegado justo a Corinto cuando Pablo vino de Atenas. Fue realmente la bendición del encuentro. Y Dios tiene esos encuentros preparados. En Hechos 19:9, en esa disputa en la sinagoga en Éfeso, Pablo separó a los discípulos. Porque lo importante, por supuesto, es ayudar a todos. Tenemos que ayudar a todos, pero especialmente tenemos que enfocarnos en los discípulos de las 24 horas. Hay que buscar ese tipo de discípulos. Pablo los buscaba orando, los encontraba en cada campo. Por eso, aunque es una minoría, si son 24 horas, ahí se levantan las obras del reino de Dios. Porque son discípulos que van a hacer 24 horas el campo. Hechos 17. Allí en Tesalónica, durante 3 días de reposo, ¿a quién encontraron? A Jasón. Se levantaron mujeres nobles, griegos, por supuesto también judíos. Realmente estaban enfocados en el campo 24 horas y Dios levantaba obras. Hechos 18:4, todos los días de reposo. Estaban enfocados en el campo. Hechos 19:8, 3 meses hablando sobre el reino de Dios, allí en la región de Éfeso. Luego vino esa disputa, ¿verdad? Tuvieron que separarse y durante 2 años, cada día Pablo hizo ese movimiento de la palabra. Todos los días. En Éfeso era un lugar pues también de bastante perversión, porque estaba ese templo de Diana de los Efesios, que por supuesto donde hay un templo, donde hay idolatría, ahí los demonios sobran, ¿verdad? Suele haber lugares de libertinaje, de pecado. Es algo muy común hoy en día también, porque es el mundo espiritual.
Por eso, la mayoría de habitantes de Éfeso, pues por la noche hacían fiestas y luego se levantaban a trabajar, pero como empezaba a hacer calor, pues hacían la siesta. Y luego, después de pasar el sol por la tarde, volvían otra vez un poquito a trabajar. Entonces, ese tiempo de siesta, que esa escuela de Tirano estaba cerrada, era el tiempo que Pablo aprovechaba para hacer el movimiento de la palabra. Es decir, mientras otros descansaban, estaban durmiendo, Pablo no. Porque Pablo era un discípulo de 24 horas que estaba 24 horas enfocado en el campo, ¿verdad? Por supuesto, ahí Dios obra. No hay más remedio que se levanten las obras del reino de Dios. Y es lo que ocurrió en la región de Éfeso. Fue totalmente transformada con el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio cambia vidas de manera real, restaura matrimonios, restaura familias, cambia regiones, es algo real. ¿Por qué no lo estamos experimentando? Porque no lo estamos haciendo 24 horas. Por eso tenemos que ver esas evidencias de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia se cumple, son promesas que Dios, si nos aferramos a ellas, las va a cumplir también en este tiempo, en nuestra vida, en nuestro campo. Por eso es muy importante el mensaje de hoy. Hay que levantar esa torre de esos discípulos solo, de 24 horas, esos discípulos del evangelismo. Ahí tenemos que entregar toda nuestra vida. Y por supuesto, seremos sistemas de 24 horas. Nosotros seremos esos sistemas. En el primer viaje misionero, ¿qué ocurrió? Allí encontraron el procónsul Sergio Paulo, que estaba siendo influenciado por ese mago Barjesús, también llamado Elimas. Pero se levantó el discípulo, y los discípulos para continuar somos los sistemas. Tenemos que ser esos sistemas de 24 horas y levantar discípulos que se levanten como sistemas para poder continuamente estar haciendo este movimiento de la palabra. También en Hechos 16, en Filipo, Lidia. Dios abrió el corazón de Lidia. Dios tiene preparado ese tipo de discípulos de 24 horas que vayan al campo 24 horas, que sean sistemas de 24 horas. Pero a veces estamos enfocándonos en la multitud. Y como he dicho, hay que ayudar a todos, hay que salvar a todos. Pero tener los ojos abiertos, orando, para poder ver cuáles son los discípulos de 24 horas desde el principio. Dios los tiene preparados. Tienen ese corazón desde el principio de buscar la palabra, de querer la palabra, de prepararse. Eso los vamos a encontrar. ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos discípulos de 24 horas. Ahí es cuando Dios nos hará encontrar, ¿verdad? Si no, ¿qué les vamos a mostrar? ¿Qué les vamos a ayudar si no estamos nosotros experimentándolo? Por eso Pablo, él simplemente en cada lugar tenía esa bendición del encuentro. Hechos 17, Tesalónica, Jasón. Él se levantó también como ese discípulo para continuar. Por eso, levantando esos discípulos, Pablo ya se iba a otro campo, ¿verdad? Porque ya había un sistema para continuar. Y es lo que Dios quiere que estemos realmente disfrutando. Que estemos levantando en cada campo esos sistemas para continuar. ¿Cuál es la conclusión en este día? Debemos de poseer esa condición absoluta, esa torre oculta. Es lo que he dicho antes. Dios utilizó a Pablo porque él estaba con esa torre, continuamente tomaba la palabra, oraba. Tenía la torre de Cristo firme en su vida, ¿verdad? La torre del reino de Dios, la torre de la plenitud del Espíritu Santo. Por eso, orando, vamos a encontrar el itinerario, el camino que Dios tiene, el plan absoluto de Dios. Y por supuesto, en cada campo se levantarán esas señales de guía. Eso es lo que tenemos que tener. Tiene que ser nuestra condición espiritual.
la condición absoluta que solo Dios nos puede dar, que Dios tiene preparada para nosotros. Con esa condición no hay más remedio que todo sean respuestas absolutas. Y es lo que experimentó también Aquila y Priscila. Ellos seguramente se encontraban en Hechos 2:10, allí, el día de Pentecostés, cuando los discípulos del aposento alto de Marcos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y Aquila y Priscila, que vivían en Roma y probablemente habían ido a Jerusalén para la fiesta, ellos estaban allí y escucharon el Evangelio. Pudieron recibir a Cristo, luego por supuesto se regresaron a Roma. ¿Qué harían allí? Proclamar el Evangelio, porque ellos eran discípulos 24 horas, que iban al campo 24 horas desde el principio. Luego, ¿qué ocurrió? Bueno, fueron expulsados por el emperador Nerón, pero como estaban dentro de la corriente, como he dicho antes, fueron a Corinto. Corinto era un lugar de oscuridad, de pecado tremendo, famoso en el mundo entero. Por eso, en vez de decir a la gente, eres un perdido, eres lo más bajo, le decían, eres un Corinto. Hasta ese punto era famoso Corinto. Pero allí tuvieron la bendición del encuentro y 24 horas enfocados en el campo, Dios levantó una gran obra juntamente con Pablo, allí en Corinto. Mucha gente perdida totalmente, caída en pecado hasta niveles que no podemos imaginar. Fueron salvadas, fueron restauradas. Dios levantó una gran obra. ¿Por qué? Porque tenían y disfrutaban de esa condición absoluta. Por eso, incluso aparecen en Romanos 16, versículos 3 y 4. Ellos entregaron su vida, Aquila y Priscila, totalmente para el Evangelio. Lo que tenían, todo, era para proclamar el Evangelio. Por eso es imposible que Dios no les utilice. Y por supuesto, si tenemos también la respuesta absoluta, Dios nos dará la bendición absoluta. ¿Cuál es? Un equipo de 24 horas. Tenemos que orar para que en nuestro campo se levanten 12 discípulos. Esos 12 discípulos de 24 horas. Tenemos que estar orando. Y ciertamente, si tenemos esa condición, Dios nos dará también la bendición del equipo de 24 horas. Con un equipo, aunque no sea una multitud, Dios va a obrar para salvar nuestro campo. Y luego ya podremos ir a otro campo, ¿verdad? Ahí Dios levantará también las obras. Porque con ese equipo de 24 horas tenemos que ir a una región 24 horas. Y luego llegará el horario que será un país entero 24 horas. ¿Qué ocurre si estamos haciéndolo 24 horas? Llegará el horario que vendrán respuestas de 25 horas y llegará el horario que se levantará una obra maestra eterna. Eso es lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Por eso, en este día, muy importante, tengo que ver mi realidad. ¿Realmente soy ese discípulo de 24 horas? Estoy 24 horas enfocado en Cristo, en el reino de Dios, en la plenitud del Espíritu Santo, en la palabra, en la oración, en el evangelismo. Ciertamente es lo que tengo que restaurar, porque el interés de Dios está ahí. Ese es su interés. Si poco a poco empiezo a disfrutar las 24 horas, ciertamente Dios va a levantarme, va a utilizarme, va a levantar esas obras, esas evidencias a través de mi vida, en mi familia, en mi campo y por supuesto en su horario hasta lo último de la tierra.